بأمر آمرنا العام. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos empezando otra edición de Visión 7 Internacional. Telma, ¿qué tal? ¿Qué tal? En una semana donde obviamente el tema central sigue siendo las repercusiones del atentado en Francia. Vamos a estar hablando con un invitado, un colega, un especialista, Carlos Gaveta, en un ratito sobre ese tema. También nos vamos a ocupar a lo largo de este programa de otros temas. Vamos a repasar qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Perú. Exacto. Uno de los países donde desde el ala neoliberal, podríamos decir, de la política regional, se lo presenta como uno de los modelos, uno de los ejemplos a seguir, el gobierno de Ollanta Humala. Sin embargo, hay varios aspectos que están dando lugar a alguna reacción social, algún rechazo a su política, inclusive una imagen de Humala que va en baja, cuando todavía le faltan varios meses para concluir su mandato. Hubo varias manifestaciones, vamos a hablar de eso, ¿no? De una nueva ley, sobre todo por una nueva ley de trabajo. Y también, bueno, como vos decías, hay lo más importante tal vez de la semana siguió siendo los atentados de Charlie Hebdo, pero también podemos hablar de Europa en general, porque hubo repercusiones en Bélgica, en Alemania, una nueva preocupación que emerge, y simultáneamente hubo otros temas, como el caso de Nigeria. No es de ahora, ya fue a fines del año 2014, y este mes de enero del 2015 también varios atentados en este país, sobre todo del grupo terrorista Boko Haram, que es un movimiento que intenta instalar la Sharia en todo Nigeria, siendo Nigeria un país dividido en dos, una parte norte musulmana y la parte sur cristiana. Así que vamos a hablar de eso. Vamos a tener un informe donde vamos a poner en situación, a poner en cuadro qué es Nigeria hoy, ¿no? Un poco también de la historia. Sí, el informe en realidad fue hecho, no es actual, fue hecho durante la época del Mundial, que hicimos informes sobre todos los países, pero nos sirve de disparador para analizar lo que está pasando hoy, un poco en diálogo con esos atentados también en Europa, ¿no? Tal cual. Si les parece, vamos a compartir el primer informe que tenemos, que tiene que ver con esta situación que se ha generado en Francia, las repercusiones que está habiendo con este tema y alguna lectura también sobre lo que fue esa movilización encabezado por líderes que también dio mucho que hablar, se juntaran esos líderes. Después del informe charlamos junto a Carlos Gaveta analizando este tema. Nadie quiso quedarse afuera de una foto, a la vez tan imponente y elocuente de las urgencias y realidades que rigen la política internacional de la época. No solo para condenar el atroz atentado contra la redacción de Charlie Hebdo, la emblemática revista satírica de izquierda parisina y un supermercado kosher, sino también para participar de uno de esos raros momentos de aparente unidad que disuelven las diferencias, los intereses y las flagrantes contradicciones en las que se mueven y actúan los líderes de la denominada comunidad internacional. Marchar al frente de millones de personas indignadas por una causa justa y conmocionados por el terror es algo que ningún político dejaría pasar, incluso si en sus acciones de gobierno ataca y desprecia sistemáticamente la libertad de expresión, cuya defensa era, junto con el rechazo al terrorismo, uno de los motivos centrales de la marcha para repudiar la masacre de 17 personas. Junto al presidente de Francia, François Hollande, y otros líderes europeos, también estuvieron representantes de Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Ucrania, entre otros países en los que se persigue, hostiga, silencia y encarcela a periodistas. También asistió el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a pesar del pedido de Francia de que no lo hiciera para evitar divisiones, tal como informó la prensa israelí. Sobre todo, mientras está fresca en el mundo árabe la última intervención militar israelí de julio de 2014 en Gaza, en la que al menos 1.800 civiles,
fueron asesinados por las fuerzas de defensa de Israel. Durante su visita, Netanyahu se ocupó también de desairar a sus anfitriones involuntarios, poniendo en duda la capacidad de Francia para garantizar la seguridad de los más de 100.000 judíos franceses, exhortándolos a emigrar en masa a Israel. A 10 días de los atentados, sin embargo, aún subsisten demasiados interrogantes sobre los ataques coordinados de los hermanos Said y Sherif Kouachi y Ahmedi Coulibaly. La organización Al-Qaeda en la península arábiga, basada en Yemen, se atribuyó el 14 de enero de 2015 la autoría y financiación de los ataques por orden del egipcio Ayman al-Zawahiri, su líder tras la muerte de Osama Bin Laden. El reconocimiento coincide con lo manifestado por los propios hermanos Kouachi a la prensa. Coulibaly, por su parte, afirmó en un video actuar en nombre del Estado Islámico, que mantiene profundas diferencias con Al-Qaeda. Pero estas atribuciones no explican los increíbles y evidentes fallos de seguridad que permitieron a los atacantes, vinculados desde hace más de una década con grupos yihadistas e incluidos en listas de vigilancia de los servicios de inteligencia franceses y estadounidenses, conseguir armamento pesado, perpetrar los atentados y mantener en vilo a las fuerzas de seguridad por más de 48 horas. Según la revista L'Express, la inteligencia francesa dejó de monitorear a los hermanos Kouachi en junio de 2014 por considerar que ya no eran peligrosos, pese a los antecedentes judiciales de Sherif, quien fue condenado en 2008 por reclutar combatientes para enviarlos a Irak, y en 2010 fue vinculado a un plan para ayudar a escapar de la cárcel a un prominente integrista islámico. Por su parte, el otro hermano, Said, pudo viajar a Yemen en 2009 y 2011 sin ser molestado por los servicios de inteligencia franceses, viajes durante los cuales conoció al clérigo Anwar al-Awlaki, asesinado luego por un dron estadounidense, y habría recibido entrenamiento militar intensivo. Tampoco se explicaron oficialmente las razones por las cuales, en los últimos meses de 2014, se relajó la protección policial con la que contaba de manera permanente la revista Charlie Hebdo, luego del atentado que ya habían sufrido en 2011. El diario belga Het Laatste Nieuws reportó que las armas utilizadas en los atentados parisinos, que incluían un lanzacohetes, fueron adquiridas por Ahmedi Coulibaly en Bruselas por 5.000 euros. La lógica conmoción de Francia y de Europa en general por estos crímenes opacaron también algunas realidades que explican hasta qué punto los ataques yihadistas en Europa son un problema con origen y desarrollo dentro de las sociedades occidentales mismas. En efecto, sus perpetradores no nacieron en Medio Oriente, sino en suelo europeo. Los Kouachi y Coulibaly eran ciudadanos franceses y su proceso de radicalización ocurrió fundamentalmente en Francia, el país con la mayor comunidad musulmana de Europa. Por otro lado, tampoco se hace foco en el rol que han tenido en el fortalecimiento de las versiones más integristas del Islam las intervenciones occidentales en la guerra civil siria y la estrategia de avivar el enfrentamiento entre musulmanes sunitas y chiitas que domina la política exterior de Estados Unidos y sus aliados europeos, al menos tras la invasión a Irak en 2003. Desde que la revuelta popular en Siria se convirtió en guerra civil, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Turquía, Qatar, Arabia Saudita e Israel, con el objetivo de derrocar a Bashar al-Assad, suministraron a los rebeldes sirios bases, armas e inteligencia. Y permitieron que a los mercenarios libios y chechenos se sumaran miles de jóvenes europeos lanzados a la yihad, luego de ser convencidos por clérigos radicales que predican en países como el Reino Unido y Francia versiones ultraintegristas del Islam rechazadas por la vasta mayoría de los más de 1.600 millones de musulmanes de todo el mundo. En 2013, a 2 años de iniciada la guerra civil en Siria, propiciada por las potencias occidentales, gracias a la ayuda recibida, el ISIS barrió a los demás grupos rebeldes, incluyendo a otras organizaciones integristas. Por el momento, las únicas certezas son acerca de algunos de los efectos más palpables que tienen y tendrán los ataques de París. La pérdida para los ciudadanos europeos de más y más libertades civiles en aras de la seguridad.
y un incremento de las operaciones militares de Estados Unidos y la OTAN en Medio Oriente, que solo contribuirán a acelerar el espiral de violencia, dando más motivos a los yihadistas para su causa. Algo de esto se vio ya en el Parlamento francés, que aprobó por vasta mayoría la continuidad de los bombardeos franceses en Irak. Además de a los yihadistas, la reacción occidental favorecerá, como ya se percibe, a la marea de partidos de ultraderecha que florecen y prosperan en todos los países de Europa. No hay que olvidar que estos grupos, que ahora tienen un creciente apoyo popular basado en el miedo, albergan a personajes como Anders Breivik, el noruego que en 2011 asesinó a 77 personas para oponerse al multiculturalismo y la inmigración de musulmanes a Noruega. Dos fundamentalismos de distinto signo decididos a imponerse a sangre y fuego. Bueno, sin duda la conmoción se ha disparado en estos últimos días, no solo en Francia, hoy podemos hablar de toda Europa, que está realmente conmocionada con allanamientos, con muertes. Hubo ayer muertes en Bélgica, después vamos a hablar de eso. Pero bueno, para entender un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa sobre todo en Francia, invitamos a Carlos Gavetta, periodista, escritor muy conocido, que trabajó muchos años en Francia, más de una década, pero sigue en contacto con los franceses, y bueno, y fue director nada menos que del Le Monde Diplomatique. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, un poco, yo leía un artículo tuyo que escribiste en el diario Perfil hace poco con un título muy provocador, te diría que es la responsabilidad de Occidente, y vos hablás de dos fundamentalismos, no solo este fundamentalismo islámico, sino también la ultraderecha que está creciendo de manera exponencial en Europa. ¿Cuál es el trasfondo de este hecho que sucedió el 7 de enero? Bueno, justamente, para ser muy rápido, se podría decir que todo esto empezó en 1979 con el imán Jomeini en Irán. ¿Y por qué empieza ahí? Porque en 1953 un coronel progresista, en todo caso nacionalista, Mossadegh, una especie de Perón iraní, del primer Perón sobre todo, había nacionalizado el petróleo, pensaba llevar el país hacia adelante, entonces la CIA y los servicios de inteligencia británicos le dieron un golpe de Estado. ¿Y a quién instalaron? Al Shah de Persia, una monarquía del siglo XVI que teóricamente iba a modernizar el país. Lo que hizo fue atrasarlo, destruir todas las redes de solidaridad islámica. La mezquita es un lugar donde no solo se reza, sino que también se atiende a la gente, se opera como la mayor parte de las religiones, en unas más, en otras menos, pero hacen eso. Bueno, el Shah destruyó todo eso, el país se atrasó, la pobreza aumentó y en el 79 apareció un fundamentalista islámico. Y a partir de ahí luego tuvimos dos invasiones a Irak, la primera basada en una serie de mentiras flagrantes, y esto no es para defender a Saddam Hussein, por supuesto, pero una serie de mentiras que el propio Estados Unidos ha reconocido, el propio Occidente ha reconocido, a los talibanes que luchaban contra... Francia se opuso a la primera evasión del año 2003. En ese momento Francia todavía se oponía a ese tipo de incursión norteamericana, pero ya no, ¿no? Exacto, pero además, ¿quién financió a los primeros talibanes, a los que luchaban en Afganistán contra la Unión Soviética? En plena Guerra Fría, el que les suministraba armas y dinero a los talibanes era Estados Unidos. Entonces, si uno suma el neocolonialismo que los Estados Unidos vienen practicando en África desde hace 2 siglos como mínimo, es decir, Argelia, Marruecos, Libia eran colonias francesas hasta hace muy poco tiempo. Eso sigue ocurriendo. Se habla de democracia en todas partes. Occidente se llena la boca con la democracia, pero en Arabia Saudí, que es uno de los principales aliados de Estados Unidos, las mujeres no pueden manejar coche. Para ir al médico tienen que tener la autorización del marido, del padre o de un tutor para ir al médico. Bueno, Arabia Saudita no le molesta a nadie. Ahora, vos que conocés la sociedad francesa bien, ¿vos notaste que hubo un incremento, digamos, porque los musulmanes lo que dicen es que ellos se sienten rechazados? Bueno, ellos sienten que se les pone trabas. Bueno, en ese artículo que vos mencionaste, la responsabilidad de Occidente, yo establezco un paralelo
con la ascensión de Hitler y Mussolini al poder, es decir, el fascismo en Italia. Sí. Son situaciones distintas, pero el trasfondo es más o menos el mismo, una crisis económica mundial que hace que ahora está instalada en el corazón del sistema, es decir, en los Estados Unidos y en Europa, lugares donde crece el desempleo y entonces naturalmente todos esos inmigrantes que antes eran bienvenidos porque venían a ocuparse de tareas que los europeos no querían, legítimamente no querían, porque tenían otras posibilidades, ahora son los que les roban el trabajo. Exactamente la situación de 1933, cuando Hitler fue ungido electoralmente por el pueblo alemán. Ahora, cuando suceden estas cosas, uno esperaría que los líderes, los referentes políticos encontraran la forma de compatibilizar estos diferentes intereses y encontrar un camino de salida. Acá parecería que ocurre todo lo contrario. Se utiliza los puntos más extremos del otro para exacerbar ese enfrentamiento. Nadie habla de sí mismo. Fíjate, es bueno que hayas hecho esta observación porque se han reunido una cantidad enorme de líderes, entre ellos nada menos que el presidente de Israel y el presidente de la Comunidad Palestina. Se han reunido todos... Todos repudiaron los atentados, y está muy bien que lo hayan hecho, por supuesto, porque son atrocidades que no tienen justificación, pero sí tienen una explicación, es decir, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Por qué Israel sigue negándose contra una resolución de Naciones Unidas que ya tiene casi 4 décadas a devolver los territorios ocupados? ¿Por qué se niega a reconocer un Estado palestino? Una vez más, me cito a mí mismo sin pudor ninguno, pero en esa nota yo digo, imaginemos que Israel accede a la resolución de Naciones Unidas, devuelve los territorios, establece un Estado palestino, las 3 religiones monoteístas comparten Jerusalén, luchan contra sus propios fundamentalistas, Estados Unidos cierra Guantánamo, porque fíjense, nos horrorizamos muchísimo de todo lo que pasó, y en Guantánamo hay presos que llevan años protegidos por ninguna ley, ni siquiera la de Estados Unidos. No se les supone inocencia, se los tortura, se los tiene encerrados, no pueden ver a su familia. Entonces, ¿qué ejemplo está dando realmente Occidente? Es decir, está saliendo de las entrañas del modelo occidental estos horrores que están pasando, y no solo en Francia. Y también tenemos el crecimiento de la extrema derecha en esos países. En las últimas elecciones europeas, hace 3 meses, la extrema derecha, xenófoba, racista, antisemita, ganó nada menos que en Francia, en Inglaterra y en Dinamarca. Así es. Y en los otros países hizo un excelente score. Entonces tenemos de un lado el extremismo islámico y el extremismo occidental, con un trasfondo de crisis económica, de injusticias que se perpetúan, de mentiras que se dicen, y bueno. Carlos, vos como periodista me gustaría hablar del tema mediático, porque sí, yo creo que hubo una redistribución de la noticia totalmente desigual. Lo que pasó, por supuesto, que es grave, uno lamenta la muerte de cualquier ser humano, pero hubo, en mi opinión, una gigantesca operación mediática y show, te diría casi, sobre lo que ha pasado, que continúa. ¿Vos crees que se está haciendo una manipulación, un uso mediático del hecho que aconteció en París? Bueno, es inevitable que los medios se ocupen. Yo creo que todo depende de los medios que uno lee, de la televisión que mira, de los periodistas que yo pongo el ejemplo sigue. De los 43 de México, que por ejemplo, bueno, es un caso tremendo, eran jovencitos, eran estudiantes, y sin embargo no hubo ningún boom mediático. Bueno, o los horrores de Nigeria, por ejemplo, o de Siria, claro, esto pasó en un país central, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre es que además, porque alguien me decía cómo es que todos esos presidentes no fueron cuando se cayeron las Torres Gemelas, que fue un atentado muchísimo más grave, si es que se puede medir la gravedad de estas cosas, ¿no? Pero bueno, murieron 3.000 personas y se cayeron 2 inmensas torres. No fue nadie porque, bueno, todo esto de algún modo empezaba. Nosotros aquí en Argentina hemos sufrido 2 atentados espantosos, el de la Embajada de Israel y el de la AMIA. Para variar, han pasado 20 años y no sabemos nada. Pero bueno, esa es otra historia.
Esto viene de muy lejos. Lo que ocurre es que ahora, como hay un Estado islámico que ocupa una tercera parte de Irak y una porción considerable de Siria, está instalado ahí, no se lo puede sacar, los atentados se repiten, hubo decenas de muertos en Atocha, en Madrid, hubo decenas de muertos en Noruega, hubo muertos en Inglaterra, ahora en Francia. Entonces ya hay una especie de conciencia de que esto se desarrolla y crece. Por eso se han juntado todos ahí. Ahora mi pregunta es, se juntaron para repudiar, pero ¿por qué no aprovecharon para analizar el tema? ¿Por qué nadie le pidió a Netanyahu, o le preguntó siquiera, por qué no acceden a que exista un Estado palestino? Eso no digo que terminaría inmediatamente con la locura del fundamentalismo islámico, pero evidentemente desactivaría una de las principales excusas en el mundo árabe. Ahora, del mismo modo que el cierre de la base de Guantánamo, que es un horror. Esto me lleva a hacerte una pregunta quizá previa, un planteo previo a ese, porque está claro que a la sociedad lo que le preocupa es estos hechos de violencia, la injusticia de la muerte, la pérdida de la seguridad, que también va a implicar algunas medidas que van a tomar. Ahora, a estos gobiernos de los países centrales, ¿qué es lo que les preocupa? ¿Cuál sería su preocupación central? Respecto a esta cuestión, sí, yo creo que recién ahora están empezando a preocuparse en serio. Y es horrible decirlo así porque parece que uno justifica lo que está ocurriendo y no es así para nada, pero creo que ahora se han dado cuenta de que tienen o que están empezando a darse cuenta, en todo caso ya hay algunos análisis que van en esa dirección. Fíjense, creo que voy a dar una primicia aquí. Ha causado mucha impresión en Europa y muy en particular en Francia el hecho que a Latinoamérica no ha estado presente. Y no solo algunos gobiernos como el venezolano, el argentino, que por razones que se conocen han decidido no ir, pero tampoco fue Peña Nieto, tampoco fue Bachelet, tampoco fue Dilma, no fue nadie de América Latina. Entonces, fíjense ustedes, la primera reacción es que el presidente Hollande acaba de nombrar, no conozco bien el cargo, creo que es algo así como un enviado especial para América Latina, un señor Jean-Pierre Bel, ¿no? Es una información que me dieron ayer, tendrá que confirmarse porque hoy no la vi en los periódicos. Además, se está planeando organizar una reunión sobre América Latina en Francia a principios de junio, o sea, se han dado cuenta... Tampoco fue China y fue Rusia, o sea, ¿por qué especialmente con América Latina? Porque con América Latina tienen muchos intereses aquí, hay muchas inversiones, hay muchas empresas, y en América Latina uno puede opinar lo que quiera, pero evidentemente sigue creciendo una especie de autodeterminación. Fíjense, Estados Unidos ha perdido muchísimo terreno en América Latina, lo han ganado China, Rusia. Por algo el presidente chino y el presidente ruso hace muy poco hicieron una gira por América. ¿Cuándo había venido un presidente chino a hacer una gira por América Latina? Claro, antes lo ganaba Europa, eso no preocupaba claro, tanto. Exactamente, es un mercado importantísimo, claro, es un mercado occidental, Rusia, es un mercado occidental y no solo es un mercado, es una fuente de recursos naturales. América Latina. ¿Y qué lecturas es esta convocatoria de ponerse a discutir sobre América Latina en Europa? Bueno, yo creo que es eso, se han dado cuenta de que hay una cantidad de frentes que habían abandonado y que tienen que empezar a cuidar, a vigilar. Claro. Interesante. Yo voy a dar también un dato que no es primicia, pero bueno, que me parece que tiene que ver con esta forma en que se presentó la noticia, porque de alguna manera ha sembrado la paranoia y el terror también en Europa y permite ciertas leyes, por ejemplo las leyes terroristas que hoy día se están aprobando en Europa, que en mi opinión son bastante cuestionables. Por ejemplo, me hacen acordar un poco el tema de la seguridad interior que nosotros desgraciadamente vivimos en los 70. Por ejemplo, el premier belga ya anunció que se va a poder incluir el ejército, es decir, los militares, en misiones específicas entre comillas, junto con las acciones policiales. Esto
en nuestra opinión sería un retroceso, digamos, en la medida que siempre pensamos que el ejército y la policía tienen que estar separadas y el ejército en todo caso no tiene que ocuparse de cosas internas. Y el otro tema también de este plan antiterrorista para mí muy cuestionable es que va a retirar el documento de identidad y nacionalidad a personas que, también comillas, aparecen como peligrosas para la seguridad. En Alemania también ya se ha hablado de retirar el documento a musulmanes y darles una carta de identidad o un documento de identidad provisorio. Digamos, en un mercado, o sea, si aparece ya como una cosa xenófoba y discriminatoria, esto acentuaría, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que en eso se mezclan incluso cuestiones de política interna. Si los liberales y los socialdemócratas, que son los grandes partidos europeos, grosso modo, en todos los países de la Europa occidental, por lo menos, si los liberales y socialdemócratas siguen perdiendo terreno frente a la extrema derecha, tienen que ponerse duros, copiarles un poco el discurso para en las próximas elecciones no seguir perdiendo terreno. Ahora, mirando esto a escala universal, hay dos lógicas posibles aquí. Una es la lógica militar, es decir, hubo un golpe, un atentado terrorista en París, mataron a los dos, están vigilando, una ley antiterrorista. En Bélgica hoy mataron a 3 terroristas que deben haberlos... Presuntos. No, porque se defendieron a los tiros, los fueron a buscar y estaban, tenían armas muy pesadas y demás. Entonces, la lógica esta del enfrentamiento puede terminar en un enfrentamiento internacional, es decir, si un día el Estado Islámico sigue expandiéndose en Irak y en Siria, sobre todo en Irak, que es un gran productor petrolero, un día puede aparecer la lógica de decir, podemos empezar a vivir en un mundo donde una niña de 10 años, no recuerdo bien ahora en qué país, se hizo explotar Nigeria. Con una bomba, o la explotaron a control remoto con una bomba en Nigeria. Si eso empieza a ocurrir en supermercados de Estados Unidos, de Argentina, puede llegar un momento en que ninguna persona que tenga apellido que parezca judío pueda caminar por la calle porque cualquiera va y le pega un tiro. Y eso, ¿quién lo controla eso? Entonces, cuando lleguemos a ese punto, la lógica va a ser, donde está el Estado Islámico, le tiramos un cohete radioactivo y los exterminamos. Ahora, hoy por hoy, esa lógica... hay que tomarla con mucho cuidado porque Pakistán es un Estado islámico, no oficialmente, pero es una sociedad islámica y tiene armas nucleares. ¿A quién apoyarán en una situación así China y Rusia? Sí, o países como la India que tienen una importante población musulmana, hay muchos países que tienen sociedades mixtas. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Yo quería igual preguntarte una última pregunta cortita, porque acá tengo tu libro, La Encrucijada Argentina, un libro que recomiendo muy interesante, con un diario del ciudadano adentro y unas entrevistas muy interesantes, pero acabas de sacar... Veo que lo leíste. Sí, lo leí, lo tengo además autografiado por vos. No, pero sacaste un nuevo libro. Sí, contame cortito que... Brevísimo, es un libro que se llama Tiene por venir el socialismo entre signos de interrogación, que compilamos Mario Bunge, el físico argentino, y yo, y que contiene 6 ensayos sobre el tema, ¿no? La crisis capitalista, las posibilidades del socialismo, las limitaciones del socialismo, el fracaso del socialismo autoritario en la Unión Soviética, en fin. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias por la propaganda. No, por favor. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Telma? Muy buenos días. Bueno, buenos días a todos. Programa especial, hoy nos vamos a extender hasta las 13:30 en este 17 de enero de 2015. Estamos grabados, por eso no vamos a tener mensajes de los oyentes, por supuesto, de los televidentes, porque no vamos a poner la incógnita, pero sí, siempre tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo a través de la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional, o también a través del correo electrónico v7inter@gmail.com. A través de esas vías de comunicación pueden dejarnos un mensaje como siempre y agradecemos desde ya los mensajes que recibimos insistentemente de todos los lugares de la República Argentina y por supuesto del exterior. Nos vamos a ir a una pausa en este programa especial hasta las 13:30 hoy grabado, pero por supuesto con muchísima información como lo hacemos habitualmente a través de la televisión pública. Les adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Nigeria bajo fuego.
La guerrilla de Boko Haram sigue su ofensiva en el país africano con atentados y secuestros que dejaron más de 3.000 muertos. Además, Perú crece y espera las presidenciales. Las perspectivas de actividad económica alcanzan un 5% para este año, pero el presidente Ollanta Humala atraviesa una disminución de imagen positiva. Todo esto y mucho más, como siempre, se lo contamos luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional.